Buenos días a todos. Hoy no venimos solo a asistir a un evento, hoy venimos a celebrar algo mucho más grande. Venimos a celebrar las historias. Porque cuando alguien escribe, no solo crea un libro, crea un refugio, una emoción, un recuerdo, o incluso una vida que no es la nuestra, pero que sentimos como propia. Y en un mundo que cada vez va más rápido, donde todo pasa en segundos, la literatura sigue siendo ese lugar donde el tiempo se detiene, donde cada palabra importa y cada historia deja huella. Riaza, durante estos días, no es solo un pueblo, es un punto de encuentro, un lugar donde escritores y lectores se miran de frente y comparten algo único, la pasión por contar y por escuchar. Hoy damos comienzo al segundo certamen literario Villa de Riaza, un espacio que nace para quedarse, para crecer y para convertirse en una cita imprescindible para todos los amantes de la literatura. Quiero agradecer especialmente la presencia de nuestro alcalde, aunque sea en espíritu, ya que este fin de semana tenía un compromiso ineludible, don Benjamín Cerezo, y a nuestro teniente alcalde por acompañarnos hoy, Miguel Fernández, así como a todas las personas, colaboradores, organizadores y autores que han hecho posible que hoy estemos todos aquí. Y permitidme que haga una mención muy especial, porque hay nombres que no solo suman, hay nombres que dan sentido a un evento. En este certamen tenemos el privilegio, y lo digo con sinceridad, de contar con la presencia de Curro Castillo. Periodista, escritor, comunicador, pero sobre todo, alguien que ha dedicado su vida a contar historias con verdad, con pasión y con alma. Y sobre todo, una pieza fundamental que desde hace ya más de un año forma parte de Nordeste Radio. No solo sumándose al proyecto, sino aportando esa esencia que le hace único y que nos hace creer en valor y en esencia a todos nosotros como personas. Para nosotros, su presencia no es solo importante, es un auténtico honor. Y quiero que lo sepáis, este certamen no sería lo mismo sin él. Y ahora vamos a dar paso al teniente alcalde de Riaza, Miguel Fernández. Muchas gracias. Por aquí. Buenos días y bienvenidos a la segunda edición del certamen literario. ¿Se escucha bien? Sí. Para el ayuntamiento, aquí no hay representante de aquí. Benja no ha podido estar, como sabéis, problemas familiares. Bueno, problemas. Algo no es un problema, que se va algo bien. Y para el ayuntamiento es un orgullo y un gusto poder colaborar en las situaciones culturales y poder fomentarlas, gracias a la ayuda de Ezequiel, Vicky y Claudia del Nordeste. Nosotros siempre hemos apostado por la lectura, bien con la creación y edición de publicaciones históricas, culturales o más ligeras. También estamos ayudando a la fomentación de la lectura con el Club de Lectura, que está teniendo un gran apoyo, una gran repercusión, está cogiendo mucha repercusión. Aquí está mi tía Victoria, que está en la biblioteca y no lo puede comentar bien también. Aquí hay varios que están en el club. También con Diputación estamos fomentando la lectura a los más pequeños y que hay que hacer base de cuando son pequeñitos. Bueno, yo podría enumerar algunas virtudes de lo que es la lectura y eso, pero eso lo dejo a los profesionales que sabéis más que nosotros. Y bueno, agradeceros a todos la presencia, que disfrutéis de este certamen y muchísimas gracias a todos los escritores que venís hoy a Riaza, hoy y mañana, a ayudarnos a crecer tanto en cultura como en repercusión. Y bueno, lo dicho, muchísimas gracias Ezequiel, Vicky y Claudia por seguir dando vida a este certamen. Llevamos 2 años, con este va a ser el segundo año y esperemos, como habéis dicho, que se quede, que vaya para arriba y seguir creciendo. Muchísimas gracias. Bueno, y ya sin más dilación vamos a dar comienzo a esta primera mesa redonda dedicada a la literatura y los medios de comunicación. Un espacio donde exploraremos cómo las historias se cuentan y cómo llegan al lector. Nos acompaña Curro Castillo, periodista y escritor con una amplia trayectoria en medios de comunicación. Junto a él, Luis Carlos Hernández, autor con una mirada propia y una forma de narrar que atrapa al lector desde la primera página. Y Luis Álvarez,
escritor que aporta una visión única dentro del panorama literario actual. Esta mesa va a estar moderada por Ezequiel Triñaque. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos los que han venido a vernos. Y, como diría, pues ahora se la verdad, aquí detrás de lo que vamos a ver tanto hoy como mañana, hay mucho esfuerzo por parte de Nordeste Radio, por parte de Luis Manuel Zorrilla, que está escondido, que está ahí, por parte de todos los autores que durante meses hemos estado trabajando y montando esto. Y ahora ha llegado el momento de verdad, el momento en el que nos vamos a divertir, el momento en el que vamos a pasar por ratos agradables. Vamos a hacer un comentario, una charla aquí abierta, en la que por supuesto queremos que participéis todos vosotros. Vamos a estar un ratito y luego después pues podéis hacer las preguntas, los comentarios, las sugerencias que queráis. Veo algunos que dentro de unos días, pero mañana, esta tarde, estaréis aquí arriba. O sea que bueno, ir aprendiendo, ir aprendiendo. Bueno, tengo aquí a Curro, amigo de siempre, maestro. Es un honor estar con él. Tenemos a otro gran periodista, Luis Álvarez, que es un poco una cabra loca. Ha estado, pues fíjate, desde corresponsal de guerra, ha colaborado en Cuarto Milenio, ha escrito mucho y no ha publicado nada. No sé por qué, porque no quiere publicar. Y claro, de traerle de una guerra y sentarle ahora aquí, pues esto a él le parece aburrido. Él quiere cosas como mucho más complicadas, pero es lo que hay. Es lo que hay. Y luego tenemos a Luis Carlos Hernández. Luis Carlos Hernández no se dedica a la comunicación, pero sí hace comunicación. Fíjense, ha escrito un libro, por eso está aquí, que se llama Aprendimiento. Y nos va a contar sobre todo toda su vida. Ha plasmado en unas páginas, muchas páginas, pues el libro merece la pena, su trayectoria profesional, su vida, y eso nos hace a todos nosotros partícipes de lo que ha hecho, y nos sirve para aprender muchas cosas, pequeños detalles que solamente consigues aprenderlos con la edad. Ahora nos contará Luis Carlos estas cosas. Esto quiero que sea una charla, que hablemos todos de lo que nos apetece hablar, y esta mesa la hemos llamado Medio de Comunicación y Literatura. ¿Qué relación tienen los medios de comunicación con la literatura? No podemos evitar, después de estar dando la barrila a todo el mundo por la radio, por un periódico, por no sé qué, es decir, y ahora encima voy a escribir, ya para remataros. Tú lo has dicho, para remataros. Y hacer cosas realmente distintas. Por ejemplo, si ustedes han oído, no es un monólogo, esta vez van a hablar, ¿verdad? Si ustedes han oído la música cuando han entrado, toda esa música de Curro Castillo, del último libro que ha escrito, que es un libro muy peculiar, porque es un libro que altera canciones, versos y música. Cuéntanos algo de por qué esta idea, porque evidentemente es una cosa que nunca antes habíamos visto. Bueno, la idea, en primer lugar, gracias a Nordeste Radio, Ezequiel, Vicky, Claudia, a Miguel. Yo creo que es la primera vez que me acuerdo de un nombre, la primera en toda mi vida. También me pasa lo mismo. Soy peor para acordarme de los nombres que para pagar Hacienda. Y en los segundos soy malísimo. Pero Hacienda te lo recuerda. Sí, porque es consciente de mi mala memoria, pero se fía de mí. Siempre. Canciones y poesiones. Bueno, esos son letras de canciones que podrían ser poemas y poemas que podrían ser canciones. Y el proyecto nació hace ya algunos años. Lo que pasa es que luego la tecnología nos come por los pies, se carga todos los proyectos y dice, no, esto va a ir por otro lado distinto. En realidad la idea era conseguir, si se podía conseguir, a través de los soportes tecnológicos que en ese momento teníamos, que los teníamos todos, menos la inteligencia artificial, que sí estaba funcionando ya hace años en empresas, y quiero decir que no es nuevo, no viene de hace 5 años, la inteligencia artificial. Pero claro, ya al cruzarse la inteligencia artificial hubo que replantear, pero el plan era demostrar que un señor de Kioto, que había nacido en Uganda, de padres israelíes, pero que había pasado gran parte de su vida en Gaza y hablaba solamente en chino, él y yo, que no nos
podíamos comunicar de ninguna manera, probablemente no nos íbamos a conocer jamás, éramos capaces de construir algo juntos y que tuviera la belleza de que lo habíamos hecho juntos, pero que pudiera tener también la grandeza de una obra hermosa, ¿no? Bonita, brillante, incluso, o convertía los mayores de saber, de dos personas que no se habían visto en la vida. Esta era la idea base, y a partir de ahí crear una corriente en el que no solamente lo que estaba escrito en un libro, sino que cada uno podía escribir su propio libro, ¿no? Y los podríamos reunir todos. Pero bueno, llegó la inteligencia artificial y todo eso lo cambió. Entonces, bueno, pues por fortuna he conocido a gente muy importante, brillante, sin la que, por ejemplo, la música pop en España no existiría, como José Mari Guzmán, en solitario su nombre brilla solo, pero bueno, es el fundador de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, Solera, Cadillac, etcétera y tal. José Mari, él mismo dice que es un melody man, que es de las especies humanas que siguen creyendo en el valor de la melodía. Y entonces hace unas cosas, entonces le dije, oye, tú me harías, si yo te paso unas letras, te elige lo que quieras, y tú harías alguna cosa con esto. Y entonces me dijo, vale, y se hizo 4 canciones que están a punto de ser masterizadas y terminadas, que son una pasada, y llevan el sello de José María. Y entonces llamé, por llamar a más gente, llamé a un tal Manuel Malú. Manuel Malú no es un nombre de los que brillan en el mundo, pero es un nombre que hace brillar al mundo, con su capacidad artística. Tiene 2 premios Goya a la mejor banda sonora, y no lo reconocerá en la vida. Él se dedica a hacer música, a producir discos. Entonces le llamé, porque él ya se fue a París, pero siempre ha sido, y después de Peret ha sido considerado digamos, la cara representativa más importante de la rumba de España en el mundo. Y él se trasladó a vivir a París, le llamé para decirle, oye, pues me gustaría que, si nos conocimos un día en la radio y nos caímos bien, yo le llamé con todo el morro y le pedí que hiciera una rumba. Bueno, terminó haciendo 25 canciones, pero todavía me debe la rumba. Bueno, pero pues vamos bien, ¿no? Curro, pero y de verdad participar todo. Es el último que has escrito y es un libro peculiar, pero has escrito de todo, has escrito novela, has escrito poesía. Mañana repetirán mesa Curro en la mesa de poemas, pero vamos a hablar también de poesía. Pero Luis, toda tu vida dedicada a medios de comunicación. Sí. ¿Por qué os apetece escribir? Y ahí te digo lo mismo, Luis Carlos, ¿por qué al final queréis contar cosas? Fíjate, tu experiencia profesional tremenda, enorme, dilatadísima, exitosa. ¿Por qué dices, bueno, es que ahora quiero escribir, quiero contar cosas, en ocasiones fantasías, en ocasiones cosas inventadas, otras veces tus propias experiencias? ¿Por qué? ¿Qué tal? Pues quizá porque cuando uno se dedica al periodismo está encorsetado en la idea honesta de lo que debe ser. Es decir, no podemos fantasear, nos tenemos que ceñir a una serie de hechos con las herramientas de las que disponemos, obviamente, y siempre te quedaba esa cosa dentro del periodismo hay muchos géneros. Está la columna de opinión, está la crónica, puedes hacer de repente un reportaje de color, que se llama, ¿no? Y ahí sí que te puedes permitir ciertas licencias, ¿no? Son meramente estéticas porque los hechos son los hechos. Pero pues siempre quedaba esa cosa, ¿no? De por qué no dejamos que la imaginación empiece a volar y a ver qué pasa. Es verdad que cuando uno está escribiendo un guión para televisión, para un reportaje documental, o mismamente para un documental, o una crónica de agencia, de un atentado, de cosas luctuosas, ¿no? Pues parece que es una cuestión fácil, todo se ejercita, y parece también que cuando uno ha escrito mucho, se cree que puede ser Cervantes, ¿no? Y luego acaba siendo Cagancho en Almada. O sea, cuando empiezas a escribir una novela, pues parece que es fácil, en el fondo. No, para nada lo es. Los personajes tienen vida propia, se levanta uno por la mañana con los calcetines amarillos y por la noche los tiene azules, ¿no? O sea, como no tengas cuidado.
Y eso significa constancia y prestarle mucha atención a esos personajes que van creciendo en tu cabeza, en algún rincón oscuro que desconozco dónde está, pero es maravilloso porque efectivamente si le atiendes un poco van creando vida y los personajes van dibujándose cada vez con más, no sé cómo decir, con más facilidad, están mejor perfilados, ¿no? Y desgraciadamente los periodistas tenemos poco tiempo para escribir en esa profundidad. También nos han enseñado con las redes sociales, sobre todo la entrada de lo digital en nuestro mundo a partir del año 98, 2000, que las cosas van demasiado rápido y eso permite poco análisis. Estamos perdiendo narrativa por contar el hecho. Realmente es muy importante que la forma de contarlo. Podría ser, pero también es verdad que podríamos estarle dando la vuelta a esa tostada por una sencilla razón. Es como cuando salió el compact disc, ¿no? El de los CDs, y pensábamos que el vinilo iba a desaparecer, igual que la fotografía digital iba a hacer desaparecer a la analógica. Curiosamente se ha convertido en un mercado súper bollante el del vinilo. Esto quiere decir que no hay que tenerle miedo a las nuevas tecnologías, ni siquiera a la IA, todo esto que se cuenta. De alguna forma la tecnología es un medio para hacer lo que normalmente estamos haciendo, con más herramientas o con menos herramientas, pero no cambia el fondo. Y sobre todo por una cuestión. Antes publicar era algo casi imposible. Es decir, era como, hostia, y ahora sí escribo, ¿y ahora dónde voy? ¿No? Imaginémonos cuando no existía Internet. Bueno, me voy a hacer un boletín, lo fotocopio y lo lanzo en la Puerta del Sol, no sé, es decir, vamos a hacer cosas o se lo enviamos a gente. Nosotros hacíamos boletines así, ojo. Luego nació Internet y te permite escribir y que lo lean, ¿vale? Pero además de que lo lean también hay que comer, es decir, hay que buscar la parte vehicular del dinero, ¿no? ¿Cómo atraer el dinero cuando uno escribe? Si es que de verdad lo que escribes vale la pena y alguien quiere pagarlo, ¿no? Pues ahí está lo bueno, y es esa ecuación entre Amazon y las editoriales convencionales. Yo he visto contratos de editoriales, de hecho firmé uno que tiene unas condiciones absolutamente leoninas, ¿no? Es una cosa acojonante. Y sin embargo, de repente, con Amazon te permite escribir, publicar y que tu obra se imprima mañana en México DF sin necesidad de cruzar el charco. Ni siquiera que la editorial Planeta, Espasa o la que sea, son las dos más grandes, tengan allí una delegación, impriman los libros allí, etcétera. Incluso además tenemos el control ahora con Amazon, con Kindle, de saber exactamente cuántos ejemplares se han vendido. Si son honestos, que yo creo que sí lo son, es una herramienta poderosísima para romper esa dictadura del gran autor deslumbrado con el premio Planeta y cosas así en las que yo nunca he creído demasiado, ¿no? Por eso digo, la tecnología no deja de ser también democracia y no hay que tenerle miedo a este tipo de historias. Luis Carlos, cuéntanos tu experiencia. Bueno, en primer lugar quiero agradecer lógicamente a Ezequiel, a Vicky, a Claudia y también a Luisma, que me han tendido la mano para estar aquí rodeado de estos dos monstruos de la comunicación. Yo dentro del circo que es el mundo soy el enano de la comunicación, porque el mundo empresarial... Es el más grande de los tres. No. Y lo de monstruo tienes razón, lo he confirmado hoy al espejo, me peinaba. Estoy contigo. Pues hay un evento también literario que tiene el título de Escribivir, que supongo que os sonará. Es una editorial que ha puesto en marcha ese congreso. Y a mí me encantó ese vocablo, ¿no? Escribir. Y yo escribo porque creo que escribir es escribir. Es decir, que a través de la escritura uno vive una realidad que recuerda, una realidad que imagina, en definitiva, vive un mundo que a lo mejor no podrías vivir si solamente te centraras en la actividad, digamos, profesional, ¿no? Y yo tengo esa vocación, yo siempre cuando me preguntan digo, soy de vocación temprana, ejecución tardía, porque me he puesto muy tarde a escribir. Pero es verdad que ya cuando era joven participaba, de hecho, en un ambiente parroquial de un boletín con Ciclostil, entonces se hacían estas cosas para comunicar y me encantaba escribir. Y luego, bueno, pues entré en el mundo de la empresa, en la que he estado 40 años, en la industria médica, y de hecho escribí hace ya muchos años un pequeño manual que edité yo mismo sobre el oficio de la venta,
que evidentemente huí de esos típicos títulos como vender más y mejor y cosas por el estilo. Yo lo llamé Bushi Yoda. No lo intentes, hazlo. Porque es una frase de Yoda, del personaje de Yoda, y Bushi viene de la escuela de Bushido, que es, digamos, una escuela en donde se aprende a vivir, no solamente a luchar. Y lo llamé así porque quería que de alguna manera ese pequeño libro no hablara de técnicas, sino que hablara de cómo ejercer, digamos, el oficio de la venta de una manera honesta y al mismo tiempo efectiva. Y muchos años después, el año pasado concretamente, me han publicado el segundo libro de empresa, ¿no? Entre medias he escrito 3 novelas. ¿Y por qué? Pues porque la ficción efectivamente es muy atractiva y aunque efectivamente, como dice Luis, pues uno puede creer que ponerse a escribir es muy fácil, no lo es tan fácil. Pero imaginar, ir construyendo, revisando, perdonar esta alergia de los tiempos que estamos, pues todo eso te lleva de alguna manera a construir pues un mundo, una fantasía, lo que quieras, basado en hechos históricos o basado sencillamente en experiencias que has oído al vecino que tienes en la puerta de al lado, ¿no? Y escribí durante estos años, bueno, me retiré ya de la vida laboral, no remunerada, porque sigo con actividades que no tienen remuneración apenas, incluida la venta de los libros. El otro día, hace unos días, leía que salió un artículo de un congreso de, no sé si de distribuidores, escritores, librerías, que se llama CEGAL, me parece que se llama, bueno, en El País, salía no hace mucho, que decía que el 50% de los libros que se publican no venden ni un ejemplar, ni uno. Solo el 4,5% venden más de 100 ejemplares. Bueno, yo tengo la fortuna de estar en ese paquete, pero en ese paquete están los que venden 100 y los que venden 1.000.000. Hay que hacerle la ola. Yo estoy más cerca de los 100 que de los del 1.000.000, pero bueno. Y por eso me lancé a escribir. Y este libro concretamente honestamente, ni siquiera fue un libro pensado. Yo fui invitado a participar en un máster sobre emprendimiento. Y después del máster, pues pensé que aquello podría tener una utilidad para un público más amplio, incluso ampliando un poco el espectro, porque yo he estado en un mercado que es muy particular, que es el de la industria médica, ¿no? Entonces lo amplié y no solo con mi experiencia, porque sería muy pobre, sino con experiencias de otros, ¿no? Y de la literatura, que es infinita. Lo que sí que he tratado es salirme un poco del esquema tradicional de los libros de empresa, donde todos son recomendaciones casi digamos científicas y además un poco sesudas. Y yo recurro a la filosofía. Empiezo de hecho el libro con una reflexión de un filósofo, bueno, filósofo y muchas más cosas, psicólogo también, se llama Fred Kosinski, que habla del propósito y del significado. Y a partir de ahí, pues explico el marketing como algo que sirve para alcanzar un propósito, que es vender más y mejor, y también un significado, pues que tienes que de alguna manera conseguir que el que lo está escuchando o leyendo pues tiene que entenderlo, porque si no, con el marketing no llegas a ningún sitio, ¿no? Esto es, por ejemplo, el caso de un restaurante, ¿no? Si un chino viene aquí y que le dan un menú en español, no lo va a entender, pero si se lo dan, como hacen muchos restaurantes turísticos, con fotos de los platos adornados y tal, y dice, yo quiero esto, ¿no? Pues esto es un poco la idea, y con esa idea incluso recurro al humor, que bueno, todas las novelas son, digamos, de corte humorístico, y en el libro este, aunque parezca mentira, se puede también tratar con humor, y eso es lo que hago, incluso recurriendo a veces a chistes famosos como los de Eugenio, y cosas así, para significar de alguna manera lo que en realidad en el mundo de la empresa estamos viviendo. Esta fue un poco la idea, por lo que yo estoy metido en esta vorágine de escribir. Y ahora os quería preguntar también a los tres, tú cuentas cosas reales, historias tuyas, vosotros dos, claro, pues habéis contado en radio cosas reales, habéis escrito cosas reales. ¿Es más fácil escribir cosas reales, cosas que habéis vivido, cosas que conocéis, o tirar hacia la novela, hacia la ficción? A ver, vamos a ver, para empezar, escribir es muy sanador. Hay una cosa curiosísima. Bueno, eso es cierto, es muy sanador y muchos psicólogos lo recomiendan, la escribe. Lo que pasa es que hay un proceso ahí inconsciente muy interesante que seguramente que si viviera todavía Freud o Jung, sobre todo Carl Gustav Jung, podríamos preguntarle qué demonios opera ahí dentro, qué está funcionando, ¿no? Para que la gente entienda esto un poco, es incluso algo mágico. Porque decía Stephen King en un libro que se llama Mientras escribo, explico un poco, el acto de la escritura es una especie de manual para jóvenes escritores o nuevos escritores que quieren emprender esto, ¿no?
Y él dice que hay dos tipos de escritores, no sé exactamente las categorías, creo que dice uno, los de mapa y los de brújula, o algo así, ¿no? Sí. Entonces, está el escritor de mapa que necesita, antes de empezar una novela, poner el principio, estos son los personajes, va a tener más o menos estas 3 partes, ¿no? Y va a terminar así. Yo no sé hacer eso, básicamente. Yo lo que hago es que empiezo a escribir y dejo que las cosas vayan ocurriendo. Y curiosamente ocurre. Si pones, no sé, el espacio adecuado, una buena música, es muy importante esto también, ojo, donde uno se encuentre a gusto. Y sobre todo tienes una constancia diaria, al final del día, que es cuando más o menos puedes escribir, si no en vacaciones a todas horas, estás deseando que termine la cerveza con los colegas en el bar para ir corriendo a casa a ponerte a escribir. O sea, que de alguna forma el libro te llega a enganchar casi tanto como si lo estuviera leyendo. Acaba siendo un espacio de colegas, donde dialogas con todos esos personajes que empiezan a cobrar vida dentro de tu cabeza y empiezan a dibujarse, ya lo comentaba antes, ¿no? Y lo que es curioso es que dices, hostia, pero no sé qué va a pasar luego, pero da igual, porque es como asistir a la peli de tu propia cabeza sin saber muy bien. Estás descubriendo el argumento a medida que lo vas escribiendo, te está sorprendiendo a ti. Exactamente, porque además dices tú, pero ¿esto de dónde viene? ¿No? Pues hombre, yo no quiero decir, hemos visto mucho cine, hemos vivido muchas cosas, hemos leído mucho, imagino que partirá de ahí, pero para que vayamos un poco al dato mágico, curioso de esta jugada. Yo, por ejemplo, claro, cuando escribes, si dejas el libro durante un mes, 2, o, yo, por ejemplo, la primera novela que no he publicado, que la tendré que publicar, no voy a decir cuándo, porque luego pues cuando la saca, ¿no? Está terminada y corregida, son 500 páginas, no es poco. Se llama El capricho de Carla, por cierto, está registrado, si alguien quiere joderme el nombre no va a poder. Entonces, ¿cuál es la jugada? Pues yo recuerdo que dejé ese libro, me costó 5 años escribirlo. La segunda parte de la novela, que no voy a decir el título porque no está registrado y me van a joder el título, me van a joder el nombre, tiene también 500 páginas, no está corregido y tardé en escribirlo 3 meses durante el encierro de la pandemia. 3 meses, sí. Caramba, qué bueno. ¿Qué pasa? Cuando aprendes a escribir ya sabes lo que no debería hacer y es dejarlo. Pero fijaos en el dato, yo recuerdo que llevaría ya 200 páginas, una cosa así, y lo cojo al siguiente verano, un mes de vacaciones que tenemos normalmente, y dije, ay va, chaval, que estos personajes ya se han desdibujado. O sea, esto del calcetín amarillo por la mañana y el calcetín azul por la noche es mucho más grave. Algunos no recordaban ni los nombres, ¿vale? Tienes que volverte a poner a leer. Y en el ejercicio de volver a leer, dices, qué mal está escrito este párrafo. Es que has dicho una cosa muy importante, y es como cuando lees. Leer un libro y dejarlo un mes y luego retomar el libro, fatal, y el escribir te pasa lo mismo. Hombre, o sea, peor. Como pase tiempo desde que escribiste lo último, ya no te cuadra nada, Sí, es muchísimo peor porque además encima cuando llevas 200 páginas dices, bueno, venga, va, pues lo dejo. No, tío, ¿cómo lo vas a dejar? Llevas 200. No sé, aunque sea termínalo de una manera abrupta, no, tío, eso sería una estafa para el lector, ¿no? Una estafa para uno mismo, empezando por ahí. Pero a lo que iba es cuando te pones a releer para poder continuar, de repente empiezas a cometer otro error grave, que es, espera, voy a corregir esto que no tardo nada. Página 20, página 50, cuando han pasado 3 horas, estás todavía en la 25 corrigiendo, cambiando un párrafo, moviéndolo para arriba, moviéndolo para abajo, quitando esto tal, y de repente, espera, voy a reescribir esta parte de aquí. Ya digo, te has quedado en la línea 5 de la página 45, ¿vale? Quizás sea la falta de presión, me explico. Curro, tenéis que enviar una crónica para mañana a las 10, como me ha pasado con revistas, de que a las 10 te están llamando, oye, que se cierra, y tú dices, joder, si no lo he empezado. Pues sí, ya lo tengo. Y lo haces echando leches, o sea, y lo cuadras. Quizás sí. En los libros, como yo decido cuándo lo acabo, cuándo no, qué arreglo, qué no arreglo, cuando tienes la presión de que tengo que entregarlo ya porque me cierran la revista, lo escribes echando leches y ya está. Habéis conseguido una cosa muy importante, tanto Luis Carlos como Luis, y es tener callado a Curro. Eso es algo que a mí me ha pasado durante años y no lo he conseguido. Bueno, es un acto de penitencia, tengo que decirlo. Ustedes lo saben, pecador. Que Luis Álvarez también colabora con Noroeste Radio, cosa de un auténtico privilegio. Todos los viernes, desde el Soto, con nuestro amigo Mariano Montero, hacemos allí una charleta informal con un vino en la mano y es un auténtico placer.
Curro, que sé que te está poniendo rojo y no quiero yo que me No, ponga rojo. estoy aprendiendo rojo, muchísimo, ¿qué va? Rojo por eso. Que va, a lo mejor es que voy a explotar, no sé, pero será por otra. Voy a poner todo perdido. No, estoy escuchando con muchísima atención porque aquí se han dicho cosas muy importantes. En España, ¿Periodismo o escribir o literatura? es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, mira, si a mí me preguntas, ¿escribirías un libro sobre hechos que están relacionados por investigación o porque estás especializado en ellos, sobre las realidades de las que te ocupas ejerciendo tu profesión? Nunca. Porque para ejercer mi profesión ya tengo todos los días que he ejercido mi profesión o que la ejerzo. Entonces me parece estar en lo mismo de manera sistemática. Por eso yo siempre he entendido, eso no quiere decir que sea así, que escribir o la literatura en cualquiera de sus géneros es una rama diferente de tu propia vida, que no puede estar en el mismo cesto que todo lo demás. Si no creas algo diferente, tampoco tendría ningún sentido. En España, lo decíais vosotros, estabas dando datos, en España se publican cada año 91.000 títulos. Por lo menos este es el último dato del año pasado, 91.000. Vamos a ver, pues de los 91.000, pues habrá unos que no vendan absolutamente nada y otros que venden 100 y se venden en la presentación que van los amigos, ¿no? Pero es que la democratización de la que tú hablabas, que me parece fantástica, y la mención de Amazon me parece fundamental. En todo esto, los contratos leoninos de las editoriales, verás, es que uno escribe cuando te dedicas a comunicar, escribes para que te lean. Sí, claro. Sí, pero el argumento de, bueno, yo escribo porque necesito desahogarme y entonces y tal, yo siempre, que lo respeto profundamente a quien lo plantea de esta forma, pero no ha dejado de parecerme un cuento chino. Si eres un comunicador, estás contando algo y lo que quieres es compartirlo, pero porque tienes una pura necesidad de compartirlo. ¿Necesidad o ego? Necesidad. Porque si fuera por ego, hubiera publicado el primer libro hace muchísimos años y lo publiqué el primero en 2019. Y era poesía porque no tuve narices para escribir una novela. Pero también es verdad que necesitaba hacer una catarsis. Y entonces utilicé la poesía para hacer esa catarsis. Vale, pues yo me acerco. Entonces, estoy callado. Y escribí novela después. Me parece que para escribir novela hay que tener una valentía tremenda. Para escribir poesía también, ¿no? Pero como hablas de ti y lo puedes codificar con la metáfora y con la ironía y el sarcasmo y no sé qué, y todo mezclado, y dices, pero si he sido sincero y honesto y me he expuesto en un striptease moral tremendo. Y dice, ya, pero lo has codificado, ¿no? Como en la Segunda Guerra Mundial. Te quiero quien te pille. Vamos, de hecho, mi mujer me decía cuando iba a publicar Canciones y Poesiones, me dice, oye, ¿este libro se puede entender a la primera o como siempre? De hecho se ha quedado como copy de argumento de marketing, ¿no? Este libro se comprende a la primera y si no te interesa una página, pasa que la siguiente seguramente sí. Oye, ¿no? ¿os ha pasado alguna vez, y lo digo las tres, que estáis acabando un libro, que además es una puñetada porque nunca lo das por acabado? Siempre es que aquí le falta, es que aquí le sobra, es que hay que tocarle. Pero hay veces que estáis luego por acabarlo porque tenéis una idea que os está rondando ahí para empezar otro. Y dices, joder, esto hágalo como sea, porque es que estoy como loco por empezar el otro. Y sobre todo las segundas partes, o las terceras partes. Quiero decir, es normal. Lo que pasa es que yo también aprendí a bajarme de ese caballo, que pasa corriendo, estás subido tú en uno y saltas a otro. Entonces, esto tiene un problema, que como no le pongas el bozal ¿sabes? A la vocecita. A ese ímpetu, pero claro, es muy fácil, abres otro documento en un momento dado, le pones título, escribes 4 cosas y ya lo cogerás luego, ¿no? Claro. O sea, no pasa nada. Claro. Pero si sigues con lo tuyo, ¿no? Yo empiezo a escribir, yo ahora mismo tengo empezado 4. ¿Y qué ocurre? Que hay un momento determinado que va en caracteres, supongo, pero yo me saturo de una misma cosa todo el rato. Sí. Y entonces paro, me tomo una cerveza, que puede durar la cerveza 2 días o 3, es muy grande, y sigo con otra cosa. Y entonces relajo esa idea. Yo con la lectura sí que me pasa
y de hecho suelo alternar distintos géneros, ¿no? Pues a lo mejor estoy leyendo un libro de historia, estoy leyendo un ensayo, estoy leyendo una novela, un thriller, y puedo hacerlo y parar y sin perder el hilo, pero escribir no. Yo, de hecho, estaba en mi cuarta novela, que si Dios quiere creo que ya está finalmente terminada, y ahora empiezan las revisiones, que es en la que puedes hacer, como decía Luis, cambiar, no ya desde el punto de vista de la sintaxis o y tal, no, cambiar casi hasta capítulos porque no te convencen. Y esta novela la tuve que interrumpir cuando bueno, pues la universidad me pidió el máster, luego me animaron a publicarlo, y dije, es que no puedo estar en una novela y en el máster. Cuando terminé ya de escribir el libro basado en el máster, agarré la novela y bueno, tuve que leerla desde el primero, no me acordaba ni los nombres, ni me acordaba, o sea, como decir, es muy difícil, quiero decir, yo no sería capaz de escribir 2 novelas al mismo tiempo o interrumpirla durante 3 meses, porque de hecho la he interrumpido más de 3 meses, y me he perdido completamente, ¿no? Con la lectura me ocurre algo distinto. Pero esa es la grandeza del carácter diferente, ¿no? Que cada uno lo hace de una forma. Si todos lo hiciéramos igual, pues no había libros diferentes. Claro, sería la misma historia, pero contada con 4 palabras distintas, ¿no? Y sin embargo la riqueza está precisamente en el carácter. Otra cosa que os iba a decir, porque claro, está hablando de que se han editado 90 y tantos mil títulos, me parece una auténtica maravilla. 91.000, ese es el último. ¿Tú crees? Yo estoy convencido de que sí, ¿eh? ¿Vosotros creéis que la lectura está de moda? Me explico, cada vez leemos más. Sí, de hecho las cifras lo están diciendo. He visto un TikTok a través de una compañera que tiene un perfil, no recuerdo el nombre, para Patricia de la Calle, se llama ella. Y está en un proyecto de libros y tal, y estaba arrojando cifras sobre estadística, además con la fuente citada. En cuanto a la lectura, fíjate, normalmente solemos ser muy pesimistas en todo, yo no entiendo por qué, ya sé exactamente lo contrario, ¿vale? Y en este caso, menos mal que hay cifras, porque dice, la gente lee, parece que somos retrasados en este país, ¿qué cojones? España tiene las grandes plumas de la historia universal de la literatura. Shakespeare no vale absolutamente para nada, y lo digo así de claro, de hecho, ya veremos a ver... porque hay muchas investigaciones al respecto si de verdad existió para escribir esos libros o no, o eran vanos. Un tema que hace muchos años que se está tocando y se está poniendo en duda, ¿eh? Claro, no, y Cervantes es Cervantes, o sea, sabemos quién era, claro, ¿no? Entonces, sí, hay cifras y se empieza a ver además un repunte altísimo de la lectura y sobre todo en edades tempranas. Con lo cual, si no los conocemos es porque no están de copas, están leyendo, ¿sabes? Esa es la cuestión. Parece que cuando no se ve algo no existe, no es verdad. Mira mismamente el 15M, éramos un país conformista y sin embargo acabamos todos en la Puerta del Sol durmiendo. Y, hostia, ¿y esto de dónde viene? Y ahí veíamos a gente que, por cierto, había una biblioteca en Sol, en aquella revolución del 15M. Yo es que la cubrí enterita, los meses que estuvo allí montada estaba con mi cámara de fotos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, sí, soy muy positivo en ese sentido, ¿no? Y creo además que es que si no, no existiría el negocio de Kindle, porque Amazon y en general cualquier empresa norteamericana no dan nunca puntada sin hilo. Si no es rentable, se va a la porra. Y parece, cuando uno abre una página como Amazon, que eso está ahí, que eso es gratis, es como esté en el aire, hostia, las nubes de servidores que se necesitan para albergar toda esa información valen, creando una auténtica pasta, son millones de euros, ¿eh? Entonces, si no fuera rentable, no existiría, y eso significa que hay mercado, y eso significa que hay gente que está comprando y hay gente que está leyendo, y además encima es una democratización tanto para escribir como para comprar. Porque tú puedes poner en Kindle tu libro a 0,99 o a 1,99 euros, que me parece, todo esto en edición digital. Si la quieres en impreso también puedes poner un precio súper razonable, ¿no? Y encima te lo imprimen, cuando decía antes lo de México, o Kuala Lumpur, ¿vale? O Brasil. O donde quieras, del mundo, es porque Amazon ha creado unas impresoras que en las librerías de ciertas ciudades, pues bueno, tú haces el pedido en Amazon y ya estás. El escritor está en Madrid y el otro está en Ciudad de México, vamos a poner el caso, ¿no? El lector que lo compra. Entonces, al dar la orden, Amazon le dice, en 2 o 3 días estará disponible, ¿no? ¿Qué hace ese envío? Va a una librería de Ciudad de México y a través de una printer gigantesca imprime su propio libro. Imprime el libro, lo pega y te lo da en tapa blanda.
O sea, que te lo ha encuadernado y ya está, qué bueno. Sí. Pues mira, eso sería una cosa muy buena también para las librerías, porque hay una cosa que no podemos permitir, y es que las librerías poco a poco vayan desapareciendo, porque eso es algo tan entrañable, y eso sería una buena Bueno, forma ya existe, también. ojo, en Nueva York hay un montón de librerías que van con este sistema y no tiene por qué estar conectado con Amazon. Por una razón de espacio, la Casa del Libro en Madrid, fijémonos en los costes. Y la La Casa del Libro en Madrid es un distribución, el edificio almacenaje, gigantesco, Sí. gigantesco, que paga un IBI descomunal, y si no eres el dueño del local, tienes que pagar un alquiler bestial. Todo eso frente a una tienda de ropa, como hemos visto desaparecer cines para montar tiendas de ropa gigantescas, digamos que es ser un héroe total, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho? ¿Qué han diseñado? Hombre, cómo mola meterse en la Casa del Libro, ¿no? Pero hay otra opción, que es coger una tienda pequeñita, ¿vale?, con una printer de estas y el catálogo legal de toda la obra disponible. Entonces tú llegas y por ejemplo, en una pantalla vas viendo, eliges a ver qué libros hay, con un buen entorno gráfico, una buena interfaz para elegir tal y decir, vale, pues pásese por aquí en 1 hora y media que lo tenemos. Qué bueno. De todas formas, no hay que perder la buena Ahorras costumbre. almacenaje, me refiero, lo más importante es el stock. Yo quiero ahora mismo agradecer también la presencia de Tercios Viejos, que es una librería que, si no la conocen, merece la pena darse una vuelta por allí y conocerla. Es una maravilla. Porque además, el placer que es llegar a una librería y que te atienda un librero que sabe perfectamente de lo que está hablando, lo que tiene, lo que no tiene, qué libro sí, te conoce a ti, sabe si ese libro para ti no va a ser, para ti sí. Esa esencia hay que mantenerla. Y los Gracias, libreros de Tercio viejo. No, Por lo de ejemplo, viejo es ¿no?, una que gozada. entre montañas de libros sabes perfectamente dónde estás, el que estás buscando, y si no sabes exactamente qué estás buscando, sabe entre qué montañas de libros Sí, está el que te viene bien a ti. Y en base al nivel de polvo Pero, que tengas, sabes claro, cuándo es. mira, yo defiendo también la existencia y la vida fundamental de las librerías pequeñas, pero creo que Luis ha dado en la clave de todo esto. Vamos a ver, para vivir te tienes que actualizar. Para escribir te tienes que actualizar. La tecnología no viene para hacernos la vida imposible, sino todo lo contrario. Y luego cada uno lo utilizará de una forma o de otra. Y hay usos más negativos y usos más positivos. Amazon es un descubrimiento absoluto en la democratización de la publicación, y permite que muchísimo talento, y aquí entro en lo de Shakespeare y Cervantes, etcétera, gran respeto a todo el mundo, pero a los no conocidos también, o más, porque si yo los conozco, vosotros también seguro. Es decir, el talento tan enorme y tan desconocido que hay, que no le dejan o no quiere someterse a la tiranía de los contratos leoninos, que, como entrego por ahí, no lo podemos pasar muy bien, descubriendo cómo funciona el tenderete, y ese tenderete perjudica a las librerías. Entonces, la actualización de la propia librería pequeña con las tecnologías actuales, eso estoy convencido que va a ayudar claramente a que las librerías sigan funcionando, pero tienen que actualizarse, no pueden ser solamente receptores de libros, conocedores de las historias y facilitadores de que te llegue el libro que mejor te viene a ti o el que buscas. No, es decir, tienen que ajustarse a las nuevas tecnologías, a las nuevas vidas, y seguir siendo la librería cercana, pequeña, todo lo que tú quieras, pero ajustados a la realidad. Luis Carlos, como no porque grites, aquí no te dejan, ¿eh? Aquí no. Oye, estoy escuchando y aprendiendo. Hemos contado muchas cosas, podemos ir contando muchas más, pero por desgracia el tiempo no es infinito, siempre se nos va, tanto en culpa la radio del como en gobierno, todo. estoy seguro. Culpa del gobierno, ¿no? no lo acabé. ¿Queréis algo realmente divertido y que además os lo pido a todos vosotros? Y es que si tenéis alguna pregunta, alguna historia, algo que comentar aquí a nuestros protagonistas, pues lo podéis hacer. Ya que os parece que abramos ya el turno de charleta entre todos. Sí, claro. Por supuesto. Cuando queráis. ¿Alguien quiere contarnos algo? Lo único, me vais a permitir que os robe un micrófono para que, aparte de poder pasar a la gente que quiera consultar, que también entre luego para la gente que no ha podido asistir y lo va a ver online. Gracias. Irme levantando la mano si queréis alguno que os pase el micrófono. De hecho, fíjate, estábamos hablando de Amazon, es que yo estoy de acuerdo que se lee cada día más.
Sí, sí. Y también estaría de acuerdo con quien dijera, y en este caso lo digo yo, que vende seguir diciendo que se lee menos. Por alguna razón ¿Pero por qué? que socialmente no puedo comprender, pero pero puede haber en que decirse, ¿no? porque No entiendo. el elemento negativo per se vende. Hace poco estuve también en otro evento en el que escuché a Roger Domingo del Grupo Planeta decir que, según una serie de estadísticas, no recuerdo las fuentes, en España se están leyendo 11 libros al año. No sé si eso corresponde con la realidad o no. A mí me pareció personalmente poco, pero bueno, esto es lo que hay. También dijo, no recuerdo el número, que precisamente entre la adolescencia, más que en la infancia también, pero entre los adolescentes se lee bastante más de lo que se leía apenas hace 5 o 10 años, ¿no? A pesar de los móviles y de toda esta tecnología, digamos, digital. No lo sé, la verdad. Pues la tecnología digital, se ha mencionado aquí en esta mesa, el hecho de que puedas leer en digital y que tengas soportes donde puedas llevar en el teléfono un libro, es que... Te facilita mucho. Claro, no sé, yo como vosotros soy curioso, entonces digo, bueno, veo a alguien que tiene el teléfono y digo, inmediatamente piensas, estará jugando, estará dándole al scroll para ver qué demonios pasa en Facebook, por ejemplo. No, es que a lo mejor está leyendo un libro. Y Sí, entonces sí. yo me acerco y pregunto, y digo, bueno, todo lo que puede pasar es que me miren con cara Se de ven muchos chorrado. vídeos, cuando pasas así y tal, se ven a muchos viendo vídeos. No, bien, claro, sí. pero verás, y también están escuchando, y crees que están escuchando una playlist y están escuchando eso un también. podcast. Eso sí. Porque el crecimiento del consumo de podcast, y por cierto, dentro de Y de los audiolibros. podcasts y de audiolibros, Mucho. y muy importante, pero Además, podcasts dedicados a ¿habéis la observado- literatura hay un crecimiento ¿Habéis importante. observado cómo han cambiado, cómo han evolucionado los audiolibros? Hombre, yo te puedo Ha decir evolucionado como mucho. experiencia propia, yo he dejado de oír música cada vez que voy al gimnasio, cada vez que voy a caminar, cada vez que de alguna manera me pongo unos cascos es para escuchar algún podcast, pero sobre todo libros. Ahora mismo en el camino de Madrid aquí, pues estaba leyendo uno precisamente de un periodista, de Vicente Vallés, uno que se llama Cazar, una historia, Sí. una novela. Quiero decir, y aunque escucho más historia o ensayo, porque la novela, si un día no escuchas un rato de lo que estás escuchando, o sea, historia o ensayo, no pasa nada, porque bueno, la historia está ahí, pero una novela, pues, como la pierdas el hilo, sobre todo cuando la escuchas, porque hasta que te familiarizas, digamos, con la manera de narrar de la persona que lo está leyendo, pues te cuesta, ¿no? Pero yo sinceramente, no sé si soy un ejemplo, pero si puedo serlo, desde luego tiene que haber una evolución en cuanto a la escucha de audiolibros. No, y hay una evolución porcentual muy grande. Es decir, en este momento plantearse, primero está al alcance de tus posibilidades, lo cual quiere decir que debe estar funcionando muy bien como para que los costes se reduzcan precisamente por la demanda que existe. O sea, lo que probablemente de toda la gente que veamos corriendo por un parque por la mañana haciendo deporte, probablemente la mitad lleve un audiolibro. Sí. Y es como todo, si te gusta más la ópera o menos, la música clásica más o menos, el blues o el rhythm and blues más o menos. Pero si lo vas escuchando, te acostumbras a escucharlo. Sí. ¿No? Pues con un libro, con un audiolibro ocurre exactamente igual. Pero el porcentaje, el crecimiento en ventas de audiolibros es muy grande, como de podcast, muchos de ellos dedicados a los libros, o influencers que se dedican a los libros y que tienen su mercado en los libros y funcionan. Es decir, que en este sentido los medios de comunicación tradicionales no son precisamente los que están dando ejemplo en la defensa de la lectura o de la existencia de los libros, y mucho menos de los noveles, y mucho menos del talento que hay, que si no fuera por la existencia de Amazon, por ejemplo, no podrían siquiera disfrutar el sueño de ver su obra publicada. Y descubres autores realmente maravillosos. Maravillosos. Pero, y esos mismos autores maravillosos a los que una editorial les va a colocar
un contrato leonino para meter en la cárcel a más de uno, hablando claro, porque de verdad, no solamente puede publicarlo, sino que se puede hacer el audiolibro. Un día Es decir, él mismo se puede convertir en su propia editorial. Está ahí Luisma, que un día nos hablará mucho de la autoedición, y yo gracias a Luisma he conocido obras increíbles. Alguien quiere hacerle una pregunta, a ver si os calláis un ratito. A ver. Vamos a ver, me gustaría saber el por qué o el cómo se os ha ocurrido empezar a escribir. Me refiero, tú hablas con cualquier persona y te dice, yo no sería capaz de escribir un libro, no me siento capaz, yo no valgo para eso. Pero al final muchos acabamos escribiendo. ¿Por qué? Por ganas de compartir tus propias experiencias, por ganas de contar algo a los demás, o por encontrar un refugio donde tú te encuentras a gusto contando historias. Pues yo en mi caso escribo para mí. Antes decíais esto de escribir para que te lean otros. Pues oye, si me leen otros, fantástico, ¿no? Pero es verdad, yo lo digo así de corazón. Escribo para mí. Me genera muchísimo placer escribir y escribo para mí. Y si luego a alguien le interesa, pues qué bien, oye, ¿sabes? Y creo que también forma parte un poco de, no sé, el acto de creación. ¿Por qué empezar? Pues como todo en la vida, si no lo hubiera empezado no sabría que me gusta tanto. Si lo hubiera empezado y no me gusta tanto, lo hubiera dejado, ya está. Pues esto es como el que come pasteles y el otro no le gustan los dulces, ¿no? Y es más que chuletón. Esto es un poco lo mismo, yo creo. Fíjate, yo empecé a escribir por ser capaz de, como un reto, pero como un reto de mí mismo, ¿no? Por eso empecé a escribir poesía, ¿no? Porque en realidad era un proceso de catarsis, ¿no? De aceptarme, de decir, vamos a ver, si soy así y resulta que ahora por ser así me están pasando cosas que a mí me parece que son muy buenas, pero también vengo de cosas que no son tan buenas y el conjunto de todas las cosas que han pasado me han convertido en lo que soy. Entonces, me ayuda a pensar. O sea, es un reto. Tampoco para que me lean, pero sí, yo creo que hablo conmigo mismo y ya me parece suficiente, ¿no? Efectivamente, yo creo que es una buena terapia y barata, quiero decir, en el sentido de enfocar, ¿no? Lo de escribir, que donde decía escribir o escribir, ¿no? Es vivir de alguna manera. Pero yo os puedo poner un ejemplo que es, yo concretamente soy voluntario de Cruz Roja y imparto talleres, digamos, de carácter emocional, de gestión emocional y demás. Y llevo un grupo de lo que llaman mayores, aunque alguno de esos mayores es más joven que yo, pero están todos entre los 65, digamos, en el momento que se jubilan, hasta los 80 y muchos. Y curiosamente hace unos días invité a una neuropsicóloga, Vera Moreno, que dio una charla y les provocó y a ver qué os gustaría hacer, porque hasta que uno no se muere y mientras el cuerpo aguante y la mente la tengas lúcida, ¿por qué no hacer algo? Bueno, pues de los 30 y tantas personas que están allí, casi 3/4 parte de ellas dijeron que querían escribir, algunos incluso escribir sus memorias, pues personas que vienen de otros países de Hispanoamérica, ya mayores, mujeres especialmente, porque en esto hay que decirlo, yo tengo un grupo de 30 y tantas personas y hay 3 varones, el resto son mujeres, y son ellas las que están animadas, quieren aprender a pintar, quieren aprender a escribir y tal, total, que en vista de lo cual, pues ayer precisamente estuve haciendo un taller sobre escritura, incluso tratando de hacerles ver que lo mismo se puede contar de manera diferente. Le dije, bueno, ¿qué es el realismo? ¿Qué es el realismo mágico? ¿Qué es el romanticismo? ¿Qué es el racionalismo? Y cómo con un pequeño texto escrito con un estilo diferente se puedes crear una obra tremenda con muy poquitas cosas, ¿no? Bueno, la gente se animó tanto que ya estaban pidiendo, bueno, pues ponnos ejercicios, ¿no? Vamos a hacer... O sea, hay una inquietud por escribir que yo creo que es sanador, lo que había, no sé, lo decías tú, ¿no? Sí. Es sanador totalmente. ¿Teníamos otra pregunta? Sí, quería haceros 2 preguntas. Una, ¿cómo pasáis de la escritura normal, aunque los 3 entiendo que trabajáis todos en medios de comunicación, con lo cual estáis acostumbrados pues eso, a la presión de presentar cosas y demás, pero cómo saltas de ahí a una novela? Ya sea por un artículo periodístico o por una poesía o por primeros relatos o cuentos y luego ya saltas a la novela, ¿cómo se da ese paso? Y segunda cuestión, estáis defendiendo mucho a Amazon, pero Amazon tiene un problema, creo,
que si tú publicas en Amazon salta un ISBN, con lo cual ya no te puedes presentar, por ejemplo, a muchos concursos literarios que hay a lo largo de España, Latinoamérica, que ahí ya te ponen esa veda, por así decirlo, que creo que es otro camino también para empezar a tener cierto reconocimiento, si ganas algún premio de estos. En fin, estas son las dos cuestiones. ¿Me Gracias. permitís? Vamos a ver, por empezar por lo de Amazon. No se trata de poner más en valor a Amazon que a nada, quiero decir que es una opción y es una decisión personal. O sea, es verdad que te salta un ISBN que tú lo tienes que poner y entonces eso ya te separa de premios. Bueno, pues no publiques en Amazon y preséntate al premio. Quiero decir que es una opción personal. Es entre verlo publicado o esperar a que alguien que no sabes quién es te diga si tienes talento o no. A mí personalmente, esto es una cuestión personal, pero eso de que yo lleve a una editorial o a un concurso, un premio, que me parece razonable quien lo haga y lo respeto profundamente, hablo estrictamente de mi opinión, de mi experiencia y de mi criterio, que vengan 2 o 3 personas que no, o 4, 5, 10, las que sean, que no sé quiénes son, que no las cuestiono en absoluto, pero no sé cuál es su desarrollo, ni de dónde vienen, dónde van y cuál es su sabiduría, ni nada por el estilo. Van a venir a decirme a mí si yo tengo talento o no. Eso no quiere decir que yo crea que tengo el mayor talento del mundo, pero tengo un poco de autoestima, sí, lo cual me hace sobrevivir. Entonces, no voy a esperar a que un señor que no sé quién es, esto ocurría con las casas discográficas exactamente igual, que gente que no tenía ni repajolera idea de qué coño era una corchea, resulta que estaba definiendo quién era el señor que tenía talento. Por eso al final Hombre G terminaron publicando el primer disco con una discográfica que acababa casi de fundarse y era absolutamente independiente, porque todos los que sabían dijeron que semejante cosa no podía funcionar. 5 generaciones le han llevado a la contraria, semejante genio. Pues Amazon te da la oportunidad sencillamente de que prescindas de todo eso y si crees en ti, juegue la partida. ¿Quieres presentarte a un concurso? Preséntate. Entonces, una cosa detrás de la otra. La mayor parte de los concursos que se organizan, no solamente en España, pero vamos a centrarnos en España, carecen de toda credibilidad y están fundamentados para, de una manera muy sencilla, publicar libros que les va a costar poco, te adelantan un premio que resulta que son un adelanto de presuntos derechos de autor, o sea, premio ninguno, y luego te obligan a firmar con esa editorial, con lo cual tendrás un contrato que te obliga a no controlar tu obra bajo ningún concepto durante 5 años, por ejemplo, mínimo, ¿eh? Y además, venga, vamos a ser generosos porque hoy nos hemos levantado espléndidos y te van a dar un 10% de royalties. En el mejor de los casos. Entonces, Amazon te permite otra modalidad. Tienes que apostar por marketing digital, que puede ser orgánico, que es gratuito, lo que tú quieras. Te tienes que complicar con tu obra. Bueno, pero es que en una editorial te van a preparar una presentación. No, prepárala tú. Te van a hacer marketing y publicidad, te van a preparar entrevistas. No, eso es cosa tuya. Entonces, ¿en qué se han convertido las editoriales? Se han convertido en imprentas. Los concursos, la mayoría de ellos, y lo digo con conocimiento desde dentro, se limitan a ser, sí, para poner en valor a alguna organización que lo quiere hacer, que no discuto su valía, pero sobre todo para convertirse en el negocio de una editorial que luego dice, no, joder, y tú como te has presentado, pues mira, hemos hecho un resumen de los mejores finalistas. Bueno, entonces publican, te vamos a publicar tal, y entonces ya lo compra tu familia, tu padre, no sé quién, los amigos, no sé cuántos, y en ese está su negocio. Pero, por ejemplo, esto del concurso Arena tan polémico que acaba de salir, que se ha salido de Planeta y demás, que les han dado 1 millón de euros a la ganadora, ¿eso ha roto los esquemas o no? Sí, es que de alguna forma ese premio es nuevo y lo han institucionalizado, yo creo que hasta la primera vez. De todas formas, Claudia, si me hace un favor, a mí sí me gustaría escuchar a este hombre, a escuchar a Luisma, que... Ah, bueno, espera, te me hay otra pregunta. Voy a responder a la primera pregunta que ha hecho esta chica. Me ha parecido muy interesante, de hecho,
porque la primera novela que está por salir, no voy a decir cuándo porque voy a decir que no saldrá nunca, y así me persigue, ¿no? Sale algún día. Bueno, falta la portada y nada más. Entonces, la diseñadora gráfica se ha puesto malita de la vida. Pero bueno, a ver. Sí, claro que sí. Parte de un reportaje que hice en Suiza para Cuarto Milenio en el año 2006, que nos llevó a grabar una historia y empezaron a salir otras historias paralelas que íbamos grabando. Era un viaje de 8 días y se convirtió en uno de 12, porque tenía una ampliación a la productora y demás. Y estábamos en Zúrich y me llamó un amigo que es antropólogo y me pilló ahí en el aeropuerto y me dijo, oye, ¿dónde estás? Estoy en Zúrich. Y digo, joder, tío, ahí al lado estás al lado de la casa iniciática de Jung. Y digo, Jung, hostia, es el símbolo de Freud. Y dice, sí, pero bueno, olvídate de ese rollo. Este tío era es como un alquimista, ¿no? Entonces empezó a soltar, además de ser un psiquiatra, es uno de los eminentes psiquiatras de la historia del siglo pasado, ¿no? Es uno de los creadores de la psicología moderna, en realidad. Y a partir de ahí, bueno, pues hicimos un documental, un reportaje documental de 12 minutos, sobre una casa, efectivamente una casa que se había construido Jung a orillas del lago Zúrich, donde además de su casa en Küsnacht, con su familia y demás, el tío se iba siguiendo la orilla del río Zúrich, del lago Zúrich hacia esta otra residencia que se llama Bollingen y que se puede visitar desde fuera, ¿no? O sea, hay visitas guiadas muy rara vez. Lo llama el Torreón, era como un castillo que él había diseñado y había ido construyendo y ampliando poco a poco a lo largo de los años, ¿no? Y se comentaba que efectivamente que ahí había fantasmas, que se había encontrado con su propia sombra, ¿vale? Y que estaba escribiendo, que había escrito una especie de infolio iluminado del que luego salió un facsímil, pero en aquel momento estaba oculto, y ya había muerto obviamente, estaba oculto un libro como si fuera de un monje de estos de los monasterios, ¿no? El nombre de la rosa y demás, es decir, con dragoncitos, dibujos, de capital, y bueno, pues esta fue la base de la historia. Ese libro, al final, el libro rojo de Jung, en Rotes-Buch, se publicó un facsímil en 2013 y la comunidad científica flipó porque era un grandísimo misterio, se saben muy pocas cosas de esto, ¿no? Bueno, pues a partir de ahí es donde nace, digo, hostia, vale, esto es una buena piedra angular, es un buen diamante para empezar una historia. Por eso digo, yo soy de brújula de mapa, tengo esto y alrededor de esto voy a crear una historia, no es quizá lineal, es más bien circular, ¿no? Entonces, bueno, pues eso me fascinó mucho la figura de Jung y estuve mucho tiempo además leyendo sobre este asunto y fue además algo mágico, por cierto, porque generó una introspección en mí que llegó a responder a muchas cosas personales, ¿no? No sé si te he respondido. Teníamos otra pregunta allí, Ramón. Sí, buenos días. Buenos días. Yo tengo, dos preguntas. Una, si yo quiero escribir ahora un libro sobre mi vida o lo que me apetezca, ¿qué recomendación me haríais en cuanto a qué herramienta utilizar del ordenador y qué seguir alguna guía, alguna práctica, algo que realmente como el taller ese de escritura que comentabais, algo que de alguna forma un poco me organice, pero sobre todo también la herramienta que tengo que utilizar? Yo solamente utilizo el Word, etcétera, luego ya las nuevas, ya eso ya no me he metido mucho, pero no sé si hay ahora mejores, peores prácticas, más sencillas, etcétera. Y la segunda, respecto al tema de Amazon. Si tú publicas lo tuyo, cualquier cosa que publiques en Amazon, siguiendo ese criterio de llegar un poco a exponer tu propio talento, etcétera, dentro de un sitio tan universal y tan mundial, realmente ¿qué haces tú para que de alguna forma alguien escoja tu libro? Tendrás que poner a hacer lo mismo que hace Google, tendrás que pagar. Tienes que poner que te lo pongan en la primera, que te lo pongan en la primera llamada, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Hay algo de inversión, hay algo que tienes que pagar, ¿no? Digo yo. Sí, claro. Vamos a ver, hay dos tipos de marketing en ese sentido. Está el marketing digital orgánico, de esto que sabe es Luis Manuel Zorrilla, Luisma, que es un monstruo, es un genio. Y él ha desarrollado técnicas únicas en España relacionadas con el marketing literario, como él nadie, ¿no?
Pero, por supuesto, quiero decir, igual que hay marketing digital orgánico, que es gratuito, y eso forma parte de tu trabajo, tu empeño, y estás invirtiendo en vez de dinero, tiempo, y tu sabiduría y lo que vayas aprendiendo. Pero esto es como todo. Si quieres hacer una campaña de publicidad en la radio, pues lo tienes que pagar. O en la televisión, pues hay marketing que también lo tienes que pagar. Dentro de Amazon hay uno de los apartados de la publicación de un libro es marketing, entonces tiene el Amazon Ads, igual que las redes sociales tienen cada una su ads, que digamos que es el apartado de la publicidad de pago de las redes sociales o de cada una de las herramientas, y tú decides, ¿no? A poco verás, si se sabe utilizar con un poquito de habilidad, tampoco te creas que te vas a gastar nada del otro mundo, pero animas al algoritmo, ¿no? Que ahora esto del algoritmo está de moda. Con el algoritmo, te casas con un algoritmo y te vas de paseo por el parque con un algoritmo, ¿no? Pero también te lo puedes ligar. ¿Y cómo te lo ligas? Pues si tú le dices al algoritmo, oye, voy a invertir 1 euro al día durante un mes, por ejemplo, el algoritmo dice, pues le importo, pues me quiere, pues oye, y hace un esfuerzo y tal, entonces lo voy a tener en consideración y por supuesto que te ayuda, pero puedes hacerlo sin gastarte dinero con publicidad orgánica, marketing digital orgánico. Nos ha hecho otra pregunta, ¿quería decir algo? Perdón. Sí, de la otra que ha comentado. Sí, de la otra pregunta, claro. Mire, yo le recomiendo lo siguiente. Lo más importante es que usted se sienta cómodo con la herramienta con la que trabaja, porque como cualquier oficio en la vida, si uno de repente es carnicero y el cuchillo no está bien afilado, vas a cortar la carne, pero vas a estar enfadado todo el día, ¿no? Entonces, el acto de crear necesita sobre todo de que todo esté perfectamente colocado para que crear, que ya de por sí no es fácil, o al menos el arranque de la creación, luego ya es como un río, ¿no? Bueno, pues sea lo más cómodo posible. Entonces, yo no le recomendaría, sí, quiero decir, porque yo trabajo con Apple desde hace muchísimos años, que es lo de la manzanita, no por lo mismo, sino porque son las máquinas que han demostrado, tanto en fotografía, vídeo, que también trabajo en esto, son las máquinas más estables, sobre todo las anteriores a meter los Intel, pero bueno, eso es otro tema. Y el editor de texto perdón, que utilizo se llama Pages, en inglés páginas, Pages, con G. Sí, pero luego es perfectamente trasladable a Word. Yo también trabajo con Mac y es perfectamente trasladable. Pero a lo que me refiero, yo no me gastaría ahora 1000 pavos en un ordenador por intentar que el acto de la creación tal. Lo que sí que es importante, al margen de todo esto, o sea, una herramienta cómoda, una buena pantalla para que no te dejes los ojos, un buen ambiente. Lo más importante, cuando he dicho estabilidad del sistema para que no haya una sorpresa. La primera vez que una novela de 500 páginas desaparece, ni creo que sea la última, por un virus o por cualquier película. Yo tengo unos protocolos de seguridad y son una copia en el disco duro del ordenador, otra copia en la nube y otra copia fuera en un pendrive, que se debe ir actualizando cada vez de a poco. La más segura es la del pendrive, no está conectada a ninguna parte. Y de todas formas, para ordenarte, que todo lo que has dicho es fantástico, pero también hay programitas que son muy simples y son simples en el sentido de sencillos, de accesibles, de manejo, son muy utilizables, que son muy económicos. Yo no sabría decirte en este momento ninguno, pero sí sabría decirte dónde vas a encontrar información sobre eso. Hay vamos a ver, no sé si es una sola persona que tiene esto o hay más de una persona en ello, pero vamos, se dedican a información relacionada con la publicación y el trabajo para publicación digital. Se llama ciberautor o ciberautores. Y ahí vas a encontrar muchísima información, pero respecto de la pregunta que has formulado, te van a recomendar algún tipo de programa muy sencillo y económico que te permite ir trabajando y tener todo ordenado y saber dónde estás, de dónde vienes, a dónde quieres ir,
donde puedas incluir todos los documentos o que relacionados con la investigación de lo que estás escribiendo, te facilita el trabajo muchísimo. Yo recurriría ahí para encontrar esa referencia, porque exactamente cómo se llama eso no lo sé, pero que ahí lo vas a encontrar seguro. Te metes en inteligencia artificial y te lo cuenta todo. Bueno, hay una tercera fórmula. Yo tengo un gran amigo que es un prestigioso cirujano cardiovascular que escribe a lápiz. Eso sí, tiene un secretario o secretaria que luego le transcribe todo y se ahorra el trabajo, pero bueno. Yo conozco un amigo, un grandísimo amigo mío, que sigue escribiendo con papel y boli. Además va con una bolsa de Carrefour y ahí empieza a sacar papeles y le ves que de repente se sienta a la cafetería porque le gusta escribir y empieza a sacar papeles y escribiendo a mano y luego va a meter sus papeles en la bolsa. Claro, el pobre hombre que tenga que transcribirlo y que luego tenga que maquetar eso debe ser la leche, ¿no? Depende de los papeles, se lo pasa a que tenga que ir con un par de amigos con la bolsa para cargar. Es genial, y él, su bolsa de plástico, sus papeles y su boli, ahí con su bic, y ahí se ha quedado. Una cosa que sí te recomiendo, si estás haciendo un trabajo de escribir que necesita investigación, eso en la medida en la que tú lo puedas controlar. Que eso es complicado porque cada uno somos un mundo. Entonces cuando nos ponemos a investigar y a recabar información, etcétera y tal, pues, en el momento que empiezas parece que no se va a acabar nunca. Empiezas a descubrir cosas y dices, anda qué bonito, anda qué divertido, anda qué mono. Y te vas por lo distinto. Y te empiezas a acumular documentos, historias y titulados y al final tienes un mogollón de la leche. Pero vamos, la mejor forma para escribir... Circunscríbete a lo que necesitas. Y lo mejor para escribir es empezar a escribir. Es la mejor fórmula. Y escribir todos los días, más, 15 vamos a disfrutar de Riaza. Bueno, a ver, creo que os vais a enfadar, tanto vosotros como muchas partes del público conmigo, porque yo estoy totalmente en contra de muchas cosas que están diciendo. Que hacía falta debate. Lo sabemos, te estábamos esperando libros, aquí. Eso fue hace 3 años. Este último año pasado se publicaron por medio de ISBN oficial y editorial oficial más de 116.000 libros. En Amazon se publican más de 1 millón de libros diarios en todos los idiomas. Diarios. Vale. Y esto de la democratización del escritor, pues me parece fenomenal. Pero vamos a poner que de repente, como somos todos, tenemos carnet de conducir, ¿no? Pues nos dedicamos todos a dar cursos de conducir. O porque tengamos un coche y sepamos cambiar una rueda, fabriquemos coches y los subamos a Amazon. Y los vendamos. Para mí es el mismo peligro. Subir un libro escrito con malísima calidad, con faltas de ortografía, con que no cuenta nada, lo que hace es daño a las personas que escriben bien y quieren subir ese libro. Vale, en proporción hay un 95% de gente que escribe fatal. ¿Qué es lo que ocurre? Yo compro el libro porque me ha llamado la atención, porque es un escritor poco conocido, y no vuelvo a comprar un libro de un escritor poco conocido, porque ya doy por hecho que son todos iguales. Al no haber un filtro, la literatura pierde. El lector pierde porque tiene tanta oferta, no hablamos de los 100 y pico mil libros al año, sino que nosotros un escritor compite con Cervantes, que creo que lleva sin cobrar mucho tiempo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, la editorial, por dejarlo claro, ¿no? La industria editorial en España, y aquí hay un editor y luego me dará una buena colleja, ¿vale? Es un puto desastre, con perdón, ¿vale? O sea, no conozco ningún gremio en que tú firmes un contrato por 15 años del producto que tú estás vendiendo, pero lo más cachondo es que te pagan al año, pero te tienes que fiar de lo que te digan ellos, porque no hay ninguna forma de comprobar que los libros que se hayan vendido de tu firma, de tu obra, no hay forma de comprobarlo. El escritor no lo puede comprobar.
Se tiene que fiar de lo que le diga el editor. En el 98% de las ocasiones, cualquier dato que te dé la editorial sobre la obra tuya vendida es mentira. Claro. Bueno, pero espérate, es que la Esto se propia me ha entendido editorial, claramente. editorial, tampoco te creas que se fía, o sea, porque el descontrol es tal, entre distribución, librería, es tal, Mira, que es la leche. en la presentación de mi primer libro vendí 250 ejemplares, que son ejemplares vendidos en una presentación, ¿eh? Cuando me llegó el dato de lo que había vendido en el año de venta, me llegaron 57. La merma. Sí, Y ahora voy al dato más sangrante. En la editorial era de un amigo. Sí. Es Aguanta como te toca el enemigo. Me lo creo totalmente. O sea, entonces, es verdad que se publica mucha porquería, igual que se escribe mucha porquería, igual que se escriben muchas maravillas. No, es O así. sea, vamos a ver, en un mundo en el que la tecnología lo globaliza y lo democratiza, todo lo que dices es verdad. Claro que es verdad, pero vamos a ver, si una persona que compra un libro que no sabe lo que está comprando y se encuentra con una porquería, entiende que el resto del mundo que escribe es una porquería, me voy a preguntar si esa persona tiene algo de porquería. Porque el mundo es muy diverso, las personas son muy distintas, las posibilidades, y es como si te compras mañana un coche de una marca conocida y te sale mal, que ocurre con mucha frecuencia. Poniendo que tú ponías un ejemplo de un coche. Curro, me vas a perdonar. ¿Vale? Hay una Entonces cosa digo, muy no, clara. todos los coches que se fabrican son espantosos. Entonces hay que volver a montar a caballo. Bueno, que yo ahí diría, con respecto a la respuesta a este caballero, que no estoy de acuerdo. Entiendo por dónde va la idea, ¿no? Pero vamos a ver, ¿quién es el que pone el límite? Quiere decir, ¿quién es la persona que se enviste de la categoría para decidir qué es bueno y qué no lo es? Y no estoy hablando de un error ortográfico que a mí francamente me da igual. Cuando hay una errata, incluso está divertido, y si está impreso igual lo vale más cuando sea la quinta edición, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y digo esto por una razón. Estoy de acuerdo con Curro en ello, de que no, porque hay alguien que no escribe bien y tal, pues claro, habrá cosas muy malas, malísimas, nefastas y catastróficas, ¿no? En cuanto a literatura, pero también se pueden descubrir a grandes autores que están empezando y que no tienen ningún tipo de experiencia ni siquiera en marketing o no son para nada conocidos. Y esto, por ejemplo, no hablemos de Amazon, hablamos si queréis de música y de Spotify. Yo tengo el catálogo de Spotify a mi disposición, pago una cuota anual y descubro todos los días artistas impresionantes que son nuevos más allá de todo el catálogo que conozco, de toda la música que tengo, tanto en físico como en digital, o el conocimiento que tengo de la música, ¿no? Y hay cosas increíblemente buenas que si no fuera por Spotify no las podríamos escuchar jamás, porque si nos retrotraemos a los 70, por ejemplo, y yo soy del 78, pero conozco cómo funcionaba aquello, o te ibas a Londres a comprar discos, o no podías escuchar ciertas cosas de la New Wave que hasta que llegaban aquí era... Podía pasar un año, O los traía Antonio Fernández a Radio 3, ¿sabes? Porque se los traían a él. O Joaquín Luqui, que sortea directamente de Estados Unidos, un amigo suyo que era piloto. Era así como se movía. Pero te pasaba con las películas. Tú una película que se estrenaba en Estados Unidos, aquí se estrenaba 1, 2 años después, o no se estrenaba. Lo que pasa es que ahora el mundo es pequeño. Ahora se ha globalizado, es que ahora salen las cosas al mismo tiempo, el mundo es más pequeño y ha cambiado mucho, el mundo de la producción y el mundo del consumo, ¿no? Es bueno, o sea, que haya mucho tal, pues hombre, que hay que saber cribar, que a veces es tedioso, pero es que el otro es una dictadura. Yo prefiero una democratización de los contenidos y sobre todo un golpe de Estado a lo que sería una especie como de lobby de cada cosa, medios de comunicación. Se ha ido al carajo con YouTube, o sea, televisión se ha ido al carajo con YouTube y con las plataformas audiovisuales y las herramientas digitales que tenemos. Fantástico. Los programas de radio se han ido al carajo, las emisoras, afortunadamente, gracias a iVoox o las grandes plataformas de podcasting. Editoriales se han ido al carajo y se van a ir al carajo y ojalá se vayan cuanto antes todos estos sistemas que han estado controlando incluso el pensamiento, las ideas, lo que es lo normal, lo que tiene que ser, etcétera, ¿no?
Entonces, bueno, vivimos un momento maravilloso, espléndido, en el que cualquiera encienda los cascos, va a hacer footing y escucha un podcast. Qué guay, qué guay. Bueno, Esa es mi idea. Luis, Vamos a pasar, si os parece bien, al último comentario y yo venga. creo que con esto ya cerramos para tampoco alargarnos venga, de hecho más. que Riaza nos está esperando ahí fuera. Venga. Hola. Hola. Yo como lector entiendo perfectamente todo lo que habéis comentado, los tres, pero claro, yo me hago una siguiente pregunta sobre todo lo que estáis comentando. Yo, imaginaos, porque vosotros los tres tenéis una trayectoria de publicación y de escritura, e incluso entiendo por todo lo que nos habéis contado un cierto prestigio dentro de vuestro ámbito. Pero yo voy a hacer un ejercicio quizá un poco de ficción, y es que yo soy un lector que quiero leer, que me gusta leer y que quiero buscar libros que me gusten y que me emocionen y todo eso. Imaginémonos que yo no conozco para nada a ninguno de los tres, ni a Curro, ni a Luis Carlos, perdón, ni a Luis. No os conozco de nada, de nada. Y yo me enfrento a vuestra primera novela, por ejemplo, o vuestra primera publicación. No tenéis, o sea, es la primera en el sentido de que no hay una historia detrás vuestra nada más que esa novela. Resulta que indago en vuestras tres publicaciones y una de ellas está editada por una editorial de cierto prestigio, por ejemplo la de Curro. La de Luis Carlos ha tenido un premio en un certamen que puede tener poco, mucho o nada de prestigio, pero lo tiene. Y la de Luis, perdona que te diga, pues es una autopublicación de ti mismo para ti mismo. Yo como lector, perdonar, yo me iría a una editorial que tenga cierto prestigio o a un premio que tenga un cierto prestigio. Como lector lo haría. Yo entiendo perfectamente que Luis haga esa parte de la autopublicación porque quiere darse a conocer y yo todas las opciones las respeto. Pero es cierto, como decía, no sé cómo te llamas, Luis Manuel Zorrilla. que yo como lector pido un cierto filtro, una cierta calidad. Evidentemente no todas las editoriales son iguales y evidentemente no todos los premios o certámenes son iguales. Hay muchos premios que son operaciones de marketing pura y dura y eso no lo vamos a negar ninguno, creo. Y es igual que hay muchas editoriales que no buscan la calidad, buscan el negocio. Y entonces imprimen o publican lo que sea. Pero no todo es tan, creo, por lo menos es mi opinión, no todo es tan penoso como lo habéis pintado, creo. Porque parece como que el mundo, perdona, Sí. acabo enseguida. Parece como que el mundo editorial en global pues es como, no sé, o todos los premios en global. Yo creo que hay que puntualizar y hay que distinguir premios con prestigio, premios sin prestigio, editoriales que se dedican realmente a buscar autores con calidad, editorial probablemente minoritarias, que no tienen esa repercusión comercial. Y yo creo que ahí sí hay algo que como lectores agradecemos, y es esa labor para, digamos, cuando cojamos un libro entre las manos, sepamos o tengamos una cierta garantía de que hay un proceso detrás que ha llevado a que ese libro pueda tener una cierta visibilidad, digamos. Me gustaría decir una cosa sola, y es que creo que se está perdiendo un poco la idea de que el que escribe es el autor, ni es la editorial, ni es el distribuidor, ni es una plataforma, es el autor. Entonces, como
atendiendo aquí a dos periodistas, yo diría que la información es poder y que lo más importante es informarse sobre ese autor. Y hay infinidad de medios donde se puede uno informar. Yo leo, por ejemplo, mucho la revista Que Leer, pero es que coges Facebook, coges Instagram y tal, y hay cantidad de cantidad de lectores que hablan de esos libros. Yo no compro jamás un libro porque lo publique esta editorial o la otra, o porque esté en una librería o esté en Amazon. No, yo compro libros de muchísima gente que es absolutamente desconocida. Por poner un ejemplo, y me dirijo a Luisma porque la conoce como yo, hay una señora que es rumana, que vive en Logroño, que además se dedica a limpiar oficinas. Lo digo no para, al contrario, es decir, y escribe que es una maravilla. Y la descubrí porque de repente entonces lees un tal y empiezas a leer y al final te informa de tal manera. Yo quiero leer este libro, se llama Lía María Trif, por cierto. Y te lees eso y es pues comparable a Los Miserables de Víctor Hugo o cualquier gran obra de las que se han publicado. Yo nunca compro un libro porque lo publique Espasa, Planeta o lo que sea. Compro un libro porque me he informado sobre quién es ese autor y a lo mejor es desconocido para el 99,99% del mundo, pero no para 10, 15 o 20 personas de las que además si has leído una cosa detrás de otra, de sus comentarios, te fías de ellos, ¿no? Y en Facebook hay muchos escritores y no escritores, lectores que son gente que tiene criterio y a mí me parece que esa es la forma de llegar al autor, porque al final el que escribe es el autor, no son las editoriales. Por cierto, sí es verdad que he publicado con editoriales reconocidas, pero estoy en la autoedición, absolutamente, en este momento. Y no va a cambiar de ninguna manera. Controlo mi obra. Y si tengo que aprender cosas para controlarla mejor, las aprendo. Pero controlo mi obra y sé que me voy a encontrar con muchos que pues, serán mejores o peores, pero gracias a Dios hay mucha gente que escribe. Intentando decirle al caballero que me parece muy lindo que la decisión que usted tome, claro. si usted quiere leer a alguien porque le resulta más, le lleva a creer que eso es mejor, adelante. No pasa absolutamente nada. Claro. No hay ningún conflicto, me refiero. Claro. Bueno, a mí me gustaría agradeceros a todos. Yo creo que todos lo hemos disfrutado muchísimo. Agradecer, por supuesto, al público la asistencia. Yo creo que ha llegado el momento de disfrutar un poquito de Riaza y recordaros a todos que a las 5:30 de la tarde tendremos otra mesa de narrativa y novela negra y a las 7 una de novela histórica. Así que esperamos veros a todos luego aquí y muchísimas gracias a todos. Gracias.